cada semana estamos invitando a un candidato a la presidencia. Esta noche le toca a José Daniel Williams Zapata, 74 años, candidato presidencial de Avanza País, militar en situación de retiro, político y afiliado en este partido desde el 2020. Solamente algunas de las ideas de su plan de gobierno. Bueno, fue jefe de la Operación Chavín de Huántar y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, presidente del Congreso de la República también. En cuanto a su plan electoral, ¿no? En el caso específicamente de seguridad ciudadana, crear unidad antiextorsión MIPE, implementar sistema de inteligencia informática, tela de araña, llamado este sistema, shock de inversiones para equipamiento policial, reformas del sistema disciplinario de la policía. Eso en seguridad ciudadana. Y en cuanto a algunas de las propuestas en la dimensión económica, que es también importante, formalizar a 1.300.000 trabajadores independientes. Vamos a preguntarle cómo, redactar un nuevo Código de Trabajo y Previsión Social. Van a revisar la normativa que incremente el gasto corriente. Tenemos un problema de déficit fiscal importante. Implementar el programa por polos productivos regionales. Esa es alguna de las ideas que tienen dentro del plan en la dimensión económica. Estamos aquí en Punto Final con el candidato de Avanza País, el general en situación de retiro, José Williams. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Mónica, buenas noches, gracias por la invitación. A ver, vamos a empezar con algunos de los aspectos también de su plan de gobierno. Y obviamente yo no le voy a pedir desarrollar la idea porque no tenemos el tiempo necesario, pero sí ideas básicas respecto, por ejemplo, acabamos de ver el tema del trabajo policial con un resultado positivo después de mucho tiempo, hay que señalarlo. Ustedes hablan de reducir duplicidades entre el Ministerio y la Policía Nacional. Quieren modernizar el 80% de las comisarías. Quieren incrementar en 40% la respuesta policial. Aumentar a 120.000 policías en actividad y digitalizar el 80% de los penales. Ideas claras sobre estas propuestas vinculadas al tema de la inseguridad, que es importante para el país. Bien, gracias, Mónica. Yo puedo resumir todo ello en dos conceptos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, orden interno y todo aquello que compete a las fuerzas policiales. De esta manera, primero, tenemos que hacer una acción inmediata, inmediata a partir del 29 de julio. ¿Cómo? Teniendo más policías en las calles. ¿Pero cómo? Ahora te digo, okay. Avanzamos. Teniendo más policías en las calles. Para eso tenemos que actualizar, modernizar e implementar nuestras escuelas de formación policial. Ya, pero eso toma tiempo. No necesariamente, Mónica, no necesariamente, porque tenemos que para eso nosotros captar a licenciados de los más apropiados, óptimos, para que entren a las escuelas. Tampoco no vamos a poder querer que en una semana tengamos la solución. A eso me refiero. Eso no puede ser. Hay medidas inmediatas, hay medidas a mediano plazo y evidentemente hay medidas a largo plazo. Bien, entonces en ese mismo sentido nosotros tenemos que tener inteligencia, investigación criminal, policía e inteligencia en las comisarías, más policías en la calle. Utilizaremos las unidades especiales o de fuerzas especiales de la Policía Nacional para que salgan a patrullar. Usted es un militar, sabe perfectamente, digamos, cómo enfocar tema de estrategias. Pero lo cierto es que el diagnóstico ha sido hecho por todos. Es decir, si uno ve los planes de gobierno de todos los candidatos, yo le preguntaría a usted en qué lo diferencia. Ya, Mónica, yo no te estoy haciendo el diagnóstico. Lo que te estoy diciendo son las acciones que vamos a tomar. Y es colocar a los policías utilizando a la policía que tenemos, la misma policía que tenemos, solamente que el otro tipo de policía, los que son de fuerzas especiales, la DINOES, Escuadrón de Emergencia, todos ellos que tienen que estar entrenados con bastante práctica, con presupuesto para hacer tiro, para poder tener equipamiento, tecnología y salir a las calles. Adicionalmente, estamos colocando incorporando a las escuelas licenciados y haciendo que en lugar de que salgan en 2 años y medio, puedan salir en 1 año por cuestiones de emergencia. Y así podemos intervenir rápidamente. Hay un tema fundamental en
en los últimos años, pero especialmente va a perturbar este proceso electoral, y son las economías ilegales. Y estamos hablando del tema de la minería ilegal. Eso está vinculado a la delincuencia también, pero, digamos, desde el punto de vista de varios candidatos, tienen una mirada flexible respecto al tema de la ampliación de Reinfo, tienen una mirada flexible respecto a estas economías, digamos, ellos no le llaman ilegales, sino artesanales. Entonces, ¿usted tiene una mirada diferente en ese sentido? Sí, por supuesto que sí. Es una mirada diferente. Nosotros, al respecto de la minería ilegal, consideramos ilegal, por supuesto, que lo primero que tiene que hacer el Estado, el gobierno, es legalizar a todos aquellos que puedan hacerlo. Lo han intentado hacer, ¿no? Lo han intentado, pero no lo han podido. No lo han podido. Si tú me dejas, yo te puedo explicar todo esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, actuar contra los ilegales, esos ilegales que son ya irreconciliables, que están en los cuerpos de aguas, en las cabeceras de los ríos. ¿De qué forma? Viendo esto desde el punto de vista territorial. Cada característica para cada lugar, sierra, selva, etcétera, y ahí se puede desarrollar. Dentro del conjunto, ¿tiene idea de cuál es la proyección de cuántos mineros ilegales están en esas cuencas? En el momento tenemos nosotros ahora 30.000 que van a ser formalizados y habían 80 y tantos mil. Yo no creo que la diferencia esté desconectada, continúan. Pero permíteme continuar con lo que te tengo que decir. Luego tenemos que hacer una trazabilidad a los insumos, a la maquinaria y a todo ello que sirve. Entonces ya tenemos dos cosas. La primera, que hemos tomado el territorio y lo hemos dividido por características del lugar y por tipos de minería ilegal que se está haciendo. Muy bien, ahora veamos de dónde vienen los insumos, vienen los camiones, la maquinaria amarilla y todos ellos, tenemos que seguirle. Y a ver de dónde sale ese dinero. Y el tercer punto es seguir al dinero. El lavado de activos. Como hacen con los criminales, ¿no? Como acabo de escuchar que le preguntas a los policías. Es que ese es el punto. Nosotros le decimos centro de gravedad, es aquel asunto que cuando cae toda la organización. Y es la plata, es el dinero. La minería ilegal está moviendo más o menos la misma cantidad de plata de la minería formal. Mira, es una locura. La minería ilegal, Mónica, ya mueve más de 12.000 millones de dólares. Y el tráfico ilícito de drogas, bueno, solamente no, ya mueve más de 2.000 millones de dólares. Mira esa diferencia. Ya va a alcanzar, como acabas de decir, a la otra minería. ¿Cuánto dinero perdemos? Y lo que es peor, Mónica, muchos ciudadanos nuestros se están acostumbrando a vivir de la minería. Se le está haciendo una forma de vida. Yo he recorrido mucho. ¿Está seguro en su bancada, en la lista de bancada, no hay nadie que esté vinculado a la... Tú sabes que hemos votado en contra, somos los... Sí, yo lo sé, por eso, pero digamos, hay una garantía de que eso nadie se va a colar. No. Como se han colado en otros partidos políticos. Sí, no, de ninguna manera. Mira, solamente un ejemplo para que veas. Recorría varios lugares y en Madrid me dicen, fíjese, genial, los muchachos no ven la hora de terminar el colegio para comenzar a estudiar mantenimiento de dragas. Y todos los servicios que la sociedad le brinda a esa minería es un grave problema. Esa es la aspiración para salir de pobre. Por supuesto. O sea, te acostumbras y es más difícil de extraerlos de ahí. Cuesta mucho tiempo, mucho dinero y mucho trabajo. Entonces se tiene que adelantar. Bueno, vamos al eslogan de su partido político. Yo, la verdad que lo... resume, digamos, una intención que no necesariamente puede ser positiva, un cambio a la fuerza. O sea, un cambio a la fuerza no se sostiene desde un punto de vista democrático, se sostiene desde un punto de vista jerárquico, militar, y no necesariamente pues en la dimensión de un gobierno democrático. Claro, vale mucho la entrevista que me estás haciendo, Mónica, porque puedo yo explicar, ¿no? En el Perú, Mónica, hay leyes, hay las suficientes. Lo que no hay es la aplicación de ellas o quién las aplique. Nosotros colocamos de que un cambio a la fuerza es un cambio, ¿no?, sostenido por la Constitución política del Perú, sostenida por las leyes y con la legitimidad que van a dar las personas que van a votar. Pero de ninguna manera somos autoritarios, ni vamos a atropellar, ni nada. Yo conozco muy bien esas cosas, las he vivido en mi vida, en mi carrera, y no podría ser nada irregular. Ahora, vayamos a otro tema que ha generado polémica, General Williams, y tiene que ver con sus ingresos, con sus haberes. Según la información, ¿no?, inicialmente tuvo un problema, un intento de tacha de su candidatura, porque
señaló una cantidad de dinero anual de ingresos y finalmente era prácticamente el doble. Tuvo que subsanar y eso ocurrió. Pero después han salido, digamos, de acuerdo a la información que tenemos, el nivel de ingresos que es alrededor de 46.000 soles, con 2 bonos, es decir, Chavín de Huántar, Cenepa, que tiene que ver con su pensión también de militar y su sueldo de congresista. ¿Cómo le responde a la gente donde los niveles de sueldos promedios son muy, pero muy por debajo de lo que usted percibe? Bien, de la forma como lo voy a hacer ahora. En primer lugar, sobre tu primera pregunta, eso se corrigió en razón a que desde el año, déjame terminar por favor, desde el año 21, Es que los montos son bien diferentes. Pero escucha. No fue una pequeña modificación. Desde el año 21 yo he hecho mi declaración jurada. Y está hasta el año 25. Lo que sucede es que cuando presentan esto es diferente. Pero nosotros presentamos todas las declaraciones de 21 al 25 y dijimos, aquí ha habido un error. Ya alguien se equivocó, yo al final soy responsable porque soy el jefe, ¿no? Pero presentamos eso y inmediatamente se levantó esa tacha. O sea, fue una falla. 351.600 soles anuales y después eso se convirtió en 621.000, era una falla, fue una falla de origen. Que está, eso es técnica de origen, que está respaldada por lo que dice las declaraciones juradas que presento año a año. Y ahí no hay ningún problema, en absoluto, quedó clarísimo y el jurado lo descartó de inmediato. Entiendo. Ahora lo otro. Sí, lo otro. Lo otro. Exacto. Fíjate, nosotros... los profesionales, los que trabajamos en el Congreso, tenemos un salario, Mónica, tenemos un salario. Y los militares tenemos una pensión, como la que los tienen la ONP, los profesores, los maestros, la CT las AFP, etc. Desde mi primer año de subteniente, desde mi primer mes de subteniente, yo di o pagué o le di al Estado cada mes dinero para que cuando termine mis 40 años, me den mi pensión. Lo que yo estoy cobrando no son 2 sueldos, cobro el sueldo que me da el Congreso. En ningún momento le he dicho 2 sueldos, ¿sabes? Sí, he dicho pensión, para que quede claro. Lo digo, sí, es correcto lo que tú dices. Pero antes no lo tenía, y usted ha sido congresista o es congresista. No, es que siempre lo he tenido, lo que pasa es que no tenía antes no se podía percibir, digamos, el sueldo de congresista y la pensión. No, sí, lo que pasa es que yo tenía solo mi pensión y cuando yo entro al Congreso tengo derecho a mi pensión y tengo derecho también a mi remuneración. Pero hubo una modificación. Correcto, muy bien. A eso voy. Hubo una modificación de la cual usted también, aunque se inhibió en la votación, hay que decirlo. Sí. Es parte, digamos, interesada, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? El Tribunal Constitucional, Mónica, en 2 oportunidades, con 2 sentencias, y en una de ellas dice que se declara que hay un estado inconstitucional de cosas al respecto del tratamiento legislativo y desigual e injustificado ante la prohibición de la doble percepción, y le da al Congreso 6 meses para que solucione ese estado inconstitucional de cosas, porque no puede ser que no solamente los militares, o sea, no podemos referirnos a cuatro militares que están en el Congreso cuando hay cientos de policías militares que están trabajando y que tienen derecho a trabajar y que les paguen en el Estado lo que corresponde y su pensión. Entonces, ese estado inconstitucional de cosas nos ordenó el Tribunal Constitucional que se solucione, y es por eso que se dio pensión y remuneración, todo dentro de la ley. Entonces, cualquier funcionario público podría recibir pensión y el sueldo del Estado. Por supuesto, todos lo reciben, menos nosotros. Y con esa sentencia del TC dispusieron que también los militares, te lo acabo de leer, y fueron 2 sentencias. Ya, todos los funcionarios, ¿está seguro que reciben eso? Pero por supuesto, si son pensionistas. Si fueran y entraran a una encargatura, digamos, que tiene que ver por elección, pregunto. No, sí, es así, la Constitución dice de que el Estado solo tiene derecho a administrar las pensiones de los ciudadanos, mas no a utilizarla ni disponer de ella, porque es de los ciudadanos y se le debe dar. Claro, pero si accede a un, digamos, a un oficio de elección pública, como un congresista o un funcionario público, podría seguir teniendo y percibiendo tanto la pensión como el sueldo del funcionario. Como todos los profesionales que tienen ONP
AFP o tienen otro tipo de pensión. Todos tienen derecho a su pensión. Si trabajas allí, puedes recibir la remuneración. Otra pregunta. Y hay muchísimos militares y policías que están en esa situación. Por supuesto, porque trabajan para el Estado. O sea, dejarían de percibir entonces uno de los dos conceptos. Su campaña, ¿cómo se financia? Mi campaña, te voy a decir, Mónica, que es, por lo menos hasta el momento, austera. Nosotros vamos financiándolo. Me han dicho varios candidatos que es así, sí, pero sabemos que en una campaña tú se requiere plata, ¿no? Exacto, tú te puedes dar cuenta por los letreros que tenemos y todo lo demás, pero poco a poco vamos mejorando. Además, hay un asunto, Mónica. Yo comencé en mi partido, que es un partido excepcional, pocos días antes de Navidad, porque hubo un relevo. Claro, entonces, pero usted entra por un reemplazo, que le voy a preguntar políticamente también si eso evidentemente le puede generar, ¿no?, entrar como en una carrera a destiempo. Sí. Y eso es un hándicap para su eventual candidatura, para su candidatura. Yo creo que sí, Mónica. Creo que sí, tiene razón, puede ser un hándicap. Y además, ¿sabes qué, Mónica? Yo creo que las personas construyen la historia de su vida a través del tiempo. Y yo creo que la mía ya la he construido, he servido y lo que quiero ahora es servir desde este lugar, con la mejor voluntad. ¿Por qué quiere ser presidente? Quiero ser presidente porque creo que el Perú necesita cambiar en algunas cosas que siempre he escuchado que se van a hacer y no se dan. Necesitamos tener una visión de Estado de corto y mediano plazo y sobre todo de largo plazo. No podemos seguir, ¿no?, en esta situación donde no tenemos proyectos de mediano plazo, largo plazo, no corregimos las cosas, tenemos un Estado grande, tenemos mucha corrupción, informalidad en el Estado y una serie de cosas que no deben ser. Eso es verdad, pero usted todavía se encuentra, digamos, en las encuestas, en un lugar, digamos, no promisorio. Está en algunos casos, y en algunos casos ha aparecido con eventualmente 2% de intención de voto. Ya, pero eso no quita, Mónica, la visión que tengamos en Avanza País para transformar. No quita ninguna posibilidad. Que es muy seria y también los que están ahí en la plancha y en el partido son muy serios. Y al respecto de ello, como te dije hace un momento, hemos comenzado pocos días antes de Navidad. Somos además un partido nuevo. ¿Tienen una estructura partidaria sólida? Sí, mira, acabo de estar en Tacna, estuve en Tacna la semana pasada, por eso es que no pude venir, llegué de anoche, y hemos tenido un meeting de 4.000 a 5.000 personas, Tacna. Acabamos de recorrer y he llegado hoy al mediodía, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, nos hemos metido a 5 mercados. Hemos hecho mini mítines, hemos inaugurado 5 locales y nos ha ido muy bien. Creo que vamos a crecer con certeza. ¿Qué cree usted que puede conectar con la gente? ¿Qué lo diferencia, por ejemplo, de Rafael López Aliaga, de Keiko Fujimori? Estoy hablando del espectro ideológico. Yo, más que diferenciarme, te voy a decir qué es lo que yo pienso que puede servirme como un valor, ¿no? Yo, Mónica, conozco el Perú. Lo he recorrido y no solamente porque soy oficial del ejército, sino porque mi padre fue militar. Sé cómo es la idiosincrasia de la costa, de la sierra y la selva. Tengo sensibilidad porque con las personas, porque toda la vida he trabajado con soldados. Sé lo que necesita cada lugar. Sé de los requerimientos que hay en cada departamento. Y cuáles son y qué es lo que necesita. Tiene que haber un vínculo emocional eventual entre un candidato y la ciudadanía. Por supuesto. Si no existe ese vínculo, no hay posibilidades. Si un candidato, un líder, no es sensible con la población, le va mal. Tienes que tener sensibilidad. En cuanto a la sensibilidad, por ejemplo, hay quienes equivocan, por ejemplo, señalar que todo el bolsón eventual de votantes del sur del país tendría una mirada de izquierda. No necesariamente. No necesariamente. Lo que ven es que la costa y Lima representan el establishment. ¿Cómo haría usted, por ejemplo, entiendo que usted tiene madre puneña, ¿no?, y que podría tener un vínculo con Puno, pero Puno es una región importante y está resentida con el establishment de aquí, de la capital. ¿Qué hacer frente a eso? Primero que coincido en absoluto, es porque hace mucho tiempo la han dejado abandonada. Yo creo que hay que acercarse a ellos. Además, el candidato de su propio partido tuvo un problema enorme en Puno. ¿Usted piensa ir pronto a Puno? Sí, voy a ir, definitivamente que tengo que ir a Puno. Yo creo que las personas en Puno, en Cusco y en otros lugares son buenas y entienden casualmente lo que acabas de decir, pero hay que hacerles entender que... ¿Pero por qué cree que lo tienen? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No, ¿dónde ha sido el...?
Porque los han dejado, Mónica. Yo he trabajado en Puno, en Cusco, y no tienen nada, o tienen muy poco, y siempre les engañan y siempre le dicen cosas que no se dan. Entonces, pero si esto eso cambiara... se ha agudizado, digamos, a partir de las muertes generadas en los primeros días del gobierno de Dina Boluarte. Claro, eso se ha agudizado, no digo que haya nacido. Sí, eso definitivamente que eso incrementa ese desafecto que existe, pero el desafecto tiene que ver también con el abandono del Estado, falta de presencia del Estado, falta de acciones de desarrollo, falta de seguridad para los lugares. Es todo un conjunto de cosas que obviamente nosotros la estamos revisando porque entendemos que se tiene que invertir y se tiene que hacer que la gente crea, que tiene que creer, y siempre cuando yo les hablo les pido a los jóvenes que se unan a esa cruzada. Los jóvenes son aquellas personas que tienen que sacar adelante el Perú porque el Perú es de ellos. General, ¿usted tiene carpetas de investigación abiertas? No, ninguna. Tenemos una información del Ministerio Público donde habrían varias, entre ellas varias que están vinculadas a presunto enriquecimiento ilícito. ¿Esto es archivado, no le han notificado o de qué se trata? La consulta de casos fiscales a nivel nacional la tenemos acá. No tengo ninguna, en absoluto, no tengo ninguna. No, tuve el asunto de Acomarca y Andahuelas, pero no tengo nada. Y no, ya hubiera salido hace tiempo. Cuando presento los documentos, hubiera salido cuando ingresé al Congreso. No tengo nada de eso, en absoluto. ¿Cuáles serían las 5 cosas iniciales que usted haría si llega a la presidencia de la República? Mira, Mónica, como no me va a quedar mucho tiempo, quiero hablarte de una cosa que es importante y de ahí hasta donde alcance. Uno de los asuntos más importantes que queremos hacer es transformar a la Policía Nacional. Hacer que de esta policía... ¿Pero cómo le llamamos? ¿Reingeniería, reforma? Porque yo he escuchado eso un montón de veces. Le llamamos transformación porque transformación va a la institucionalidad y también va a la cultura organizacional, que son valores intangibles sobre los cuales se tiene que actuar. ¿Cómo funciona ahora y por qué debía ser reformado y en qué debería ser reformado? ¿Por qué por la misma definición. Tenemos que redefinir visión, objetivos, estrategias, tareas y todo lo demás. Y por eso es que de esta policía, sobre la cual hemos trabajado con policías muy buenos, como por ejemplo Remigio Hernández, Vicente Álvarez, Juan Padilla, Moisés del Castillo, que los cito porque merecen que los cite, vamos a tener 2 policías, Mónica. Una va a ser la Guardia Nacional y la otra la Policía de Investigación Criminal. ¿Qué haría la Guardia Nacional? La Guardia Nacional se va a encargar de lo que son comisarías, lo que son fronteras, medio ambiente y una serie de tareas. ¿Y cómo va a comenzar? Ellos van a postular a su escuela, van a hacer su plan de carrera dentro de la Guardia Nacional, escuela de formación, escuela de especialización, de perfeccionamiento y superior y su comandante general. De allí no salen, no pueden pasar a investigación como ahora pasan de aquí para allá y no se especializan. Y tenemos que trabajar sobre la institucionalidad. ¿Esto es lo que ha generado, según usted, el desorden que hoy hay Pero frente por supuesto, y además al crimen organizado? Esto en el interior de la policía es un clamor. Esto lo quieren. La corrupción. Es que cuando hablamos de institucionalidad y hablamos de cultura organizacional, tenemos que comenzar desde las bases. Buenos jefes que den el ejemplo, pero tenemos que volver a lo que había antes. Antes la policía, inclusive en la Fuerza Armada, cuando un muchacho se presentaba a la escuela militar, los policías iban a su casa, hablaban con los papás y visitaban el barrio. Ahora ya no hay nada de eso. Por eso hay policías que tienen amigos que son delincuentes. Entonces tenemos que comenzar desde ahí. Transformar es diferente. Ya, correcto. Eso es una mirada también militar, policial. No, y sobre todo es una mirada que tiene visión. Y es una mirada que va a cambiar la policía. Y en cuanto... ¿Y la Guardia Nacional sería una y la otra sería la cuál? Policía de Investigación Criminal, que tiene... Como había antes. Más o menos como era la PI, pero con toda la modernidad, los alcances que tiene esto ahora y todo lo que ha cambiado en cuanto a teoría y doctrina. Se dice que en el Perú a veces hay más generales que... Yo creo que en su momento eso sí se ha dado, pero casualmente esto debe corregir también. Es que en la carrera militar... No todos pueden mandar. No, es imposible, no puede haber tanto jefe, ¿qué sucede? No, en nuestras carreras, en mi promoción entramos 242, pero solamente uno fue jefe del comando conjunto. Todos se tienen que ir con el tiempo. En otros términos, que no sea seguridad, por ejemplo, hay quienes están proponiendo una reforma tributaria. En ese tema económico, ¿usted está proponiendo algo vinculado
a los impuestos? Mira, ¿O desregulaciones? Sí, nosotros pensamos que tenemos que modernizar el Estado y para eso hay que hacer desregulaciones, reducir la carga impositiva, debe haber flexibilización laboral y reducir el cuando Estado hablamos donde de flexibilización laboral, porque eso también es, digamos, algo que se ha escuchado en varias campañas electorales. Eso implica, ¿no?, que puedan generarse despidos, redistribuciones. O sea, la valentía dentro de un cuadro de esa naturaleza y la decisión tiene que estar respaldada de un Congreso, porque si no está respaldada de un Congreso difícilmente puede hacerlo. Sí, para casos, digamos, extremos donde tengas que despedir gente de una organización que no necesita tantos. Primero que tiene que estar la decisión del jefe. Pero esto también se refiere, Mónica... Empezamos por la cantidad de funcionarios públicos que tenemos en de hecho, país. Ya, eso aplicaría con redefinir el tamaño del Estado. Correcto. Pero en el respecto a la parte laboral, el 70 y 80% de los trabajadores son informales. Lo que nosotros necesitamos que estas personas tengan contratos básicos, realistas y que tengan beneficios escalonados. En la actualidad, el contrato para los que ganan poco es el mismo que el contrato para los que ganan mucho. No puede ser. Se tienen que hacer contratos diferenciados y darle lo que necesariamente tiene que tener: su pensión, su salario, sus bonificaciones y salud. Y según va pasando el tiempo, escalonadamente se les aumenta. Porque si no, le apretamos el cuello a las empresas pequeñas. Estoy totalmente de acuerdo. La gente prefiere ser informal porque es muy caro ser formal. Exacto. Y es muy complicado para las empresas pequeñas y medianas o microempresas. Entonces tenemos que corregir eso. Y lo corregimos de esa forma que acabo de decir. El asunto es cómo estimula que eso suceda. Es que todo tiene que comenzar, obviamente, es interesante lo que dices, generando riqueza. No puede ser cambiar a la fuerza en ese sentido. Uno tiene que seducir frente a las bondades que pueda tener la formalidad. Pero tenemos que crear riqueza. Y crear riqueza significa primero darle orden, seguridad a todo, orden y autoridad. Y luego de eso tiene que haber inversión, hacer que haya inversión privada, pública, tiene que haber un shock de inversiones, podemos hacer carreteras, aeropuertos, puertos. En la selva se necesitan aeródromos. Sí. ¿Usted habla de un Estado pequeño, un Estado mediano o un gran Estado? No, tiene que ser un Estado pequeño, funcional, pero que pueda permitirle al ciudadano hacer sus gestiones y a los empresarios también facilitarle las cosas. ¿Con Petroperú qué haría? Yo creo que con Petroperú, nosotros en Avanza País pensamos que Petroperú necesita ser reorganizado, necesita ser puesto en valor y con personas... Pero privatizado. Pero la ley 3130 dice que puedes privatizar hasta el 49%. Nosotros pensamos que con suerte, con un buen manejo, podemos privatizar en los 2 primeros años más o menos entre 8 y 10%, porque no se trata de privatizar porque nadie te lo va a comprar, nadie lo va a comprar. Pero también tenemos que ser conscientes que el gobierno ya está haciendo cosas ahora y no podemos nosotros entrar como un tren ahí sin saber lo que está haciendo, ¿no? Porque sé que tienen inclusive han contratado a un extranjero que va a hacer cosas al respecto, entonces tenemos que compatibilizar esto, ¿no? Y obviamente, como te digo, y te dije en un momento, somos muy responsables, no somos populistas, no vamos a engañar, no vamos a mentir y no vamos a ofrecer más de lo que podemos. Por eso le hacía la pregunta entre las diferencias, no en características personales ni perfiles, sino en una mirada respecto al Estado, porque hay una mirada más conservadora, ¿no?, y hay una mirada más populista. ¿Y dónde se ubica Avanza País? Nosotros somos liberales para lo económico y conservadores para lo social. Pensamos que tenemos que ¿Conservadores en qué son? Familia, cultura, historia, tradiciones. No, yo pienso que no se deben trastocar, la llevamos de hace mucho tiempo y en la economía tenemos que ser liberales. Liberales, pero obviamente siga gobierno. ¿Se circunscribe a qué exactamente? A lo social. A lo social, obviamente, la familia es el núcleo más valioso. Por eso me refiero. ¿A qué se refiere exactamente conservadores respecto a la familia? Es que la familia debe ser... Es una única forma de familia. Ah, claro. O sea, pero ya, si tú te refieres al asunto de la cuestión de género, yo pienso... No me he referido a eso. Me he referido que hay distintas formas de familia. Ya. O sea, y una mirada conservadora mira una sola forma de familia. En efecto. ¿Usted coincide en ese sentido? Sí, coincido. Ok. ¿Y en lo económico tiene una mirada liberal? Lo que dijiste, Estado pequeño, libre empresa, libre comercio, capitales que vengan, capitales nuestros, Estado que sea dinámico y todo eso. ¿Eventualmente entregaría a manos privadas los hospitales públicos?
Yo creo que eso tendría que evaluarse. Porque lo he leído en parte, digamos, sí, es que nosotros, un acápite de su plan. Claro, nosotros pensamos que se puede privatizar aquello que no esté funcionando bien con el Estado, pero que tampoco no tengamos que regalarlo. Y hay bienes que obviamente tiene que estar el Estado mismo porque debe funcionar. Lo que pasa, Mónica, es que el Estado no está funcionando como debe ser. Y nosotros queremos... Hace mucho. Entonces, nosotros vamos por eso y estamos creando un partido político que piense igual con los conceptos que te acabo de decir. ¿Por qué no el Senado también? ¿Por si acaso? No, no por si acaso, porque es una pretensión mía servir, ¿no? Yo me acostumbré a trabajar. Ya me acostumbré a trabajar y voy a seguir trabajando hasta cuando pueda trabajar. O sea, la convicción de... Sí, me voy a sentir bien, pero lo tomo como segunda cuestión. Para mí lo importante es la presidencia y sí, en Avanza País estamos con todos los fuegos puestos para conseguirla. Tenemos calidad, tenemos personas, tenemos ideas y sobre todo tenemos un partido tendrían honesto. Ya un perfil, porque se lo he preguntado a varios, un perfil de un primer ministro de José Williams o un ministro de Economía, un perfil, no hablo de nombres. Sí, el perfil económico es más o menos como te acabo de decir, con esas características. Tenemos muchas personas que trabajan con nosotros y me es muy grato para mí saber cómo nos llaman y quieren adherirse cada vez más a nosotros. Bueno, le deseo suerte, muy amable. Gracias, muchas Mónica. gracias, quédese nomás ahí.